Bienvenidos a este tiempo de meditación en la Escritura en esta ocasión. Qué lindo verlos, como ya se anunció con anticipación, no hay presencial en el auditorio de la iglesia, pero estamos conectados mediante esta vía virtual desde aquí con su casa. Hoy tenemos un tema especial porque es algo que pertenece a la realidad, es algo con lo cual nos enfrentamos casi que todos los días y es lo más seguro de que nos enfrentaremos a esto a lo largo de nuestra vida y también con nuestra propia vida. Y es cómo mantenemos la esperanza que vence la muerte. Más que nada pensar en ese episodio que si bien ha causado mucho dolor y creo que de forma muy en particular el año anterior y también en estos momentos, en este inicio del 2021 y probablemente continuemos con una escalada de este tipo en nuestra realidad. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos tener esperanza frente a esta realidad acelerada, no querida, no deseada, pero que al final de cuentas la tenemos que enfrentar? Y para esto la lectura que nos acompaña hoy será la del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y me gustaría que ustedes me acompañen en la lectura allí en lo que se está proyectando. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, nosotros afirmamos, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La muerte. La muerte es un enemigo. La muerte fue un intruso. Se metió en esa realidad cuando los seres humanos decidieron darle la espalda al Señor con su decisión, con sus actos, con su voluntad. Y la muerte ha sido lo que ha marcado a la humanidad desde ese día. Es un enemigo que enfrentamos el día de hoy y quizás se ha hecho fehaciente a nosotros con las noticias, con pandemia y con otras enfermedades catastróficas que han avanzado y han cobrado la vida estas enfermedades y estos males de muchos de los que amamos y hemos llorado. No solamente eso, sino el mismo caos que envuelve nuestro mundo, la misma realidad violenta en la cual vivimos, donde al impío y al malo parece que le va bien y al justo parece que le va mal. Y a veces mueren justos que no deberían morir y viven impíos que deberían morir. Son cosas que reclaman nuestra conciencia, son cosas que reclaman nuestro propio carácter, ese sentido de justicia y de moral que está en todos los seres humanos. Y dentro de ese sentido de justicia, de ese sentido que nos dice a nosotros que las cosas no deberían ser así, este enemigo también entra en esa lista. Y cuando estamos nosotros frente a la pérdida de un ser querido, inmediatamente decimos, es que no debería ser así. Es que no debería haberse ido así. O por último, ni siquiera debería haberse ido. Debería estar con nosotros. Y el corazón reclama, porque sabe el corazón humano que la muerte es un intruso, es un enemigo, al cual nos enfrentamos de forma externa cuando vemos que otros se van, pero que también lo experimentaremos nosotros en el futuro, si el Señor Jesús no ha venido antes.
Y cuando nosotros nos enfocamos en el contexto de la carta a los tesalonicenses, vamos a responderle a esta primera gran pregunta: ¿cómo tenemos fortaleza para enfrentarlo? Y esto es algo importantísimo del contexto a los tesalonicenses. Siempre hemos dialogado de que la carta a los tesalonicenses es una carta escrita para una iglesia que recién está comenzando. Es una iglesia inmadura, es una iglesia que aún no tiene la experiencia de años, de décadas, forjándose en la fe y estableciéndose en la enseñanza de Jesús, en la doctrina de los apóstoles. No, es una iglesia nueva, es una iglesia recién convertida. Y sin embargo, la muerte les había tocado la puerta. Pablo no nos dice cómo habrán fallecido, pero por la evidencia interna de la carta, mucha gente ha muerto. Se ha muerto tanta gente. Ahora hay que pensar de que en esta época, hace 2000 años atrás, pestes, virus, enfermedades, la expectativa de vida era mucho menor a la que nosotros tenemos el día de hoy. Por lo tanto, morir era parte del menú de todos los días. Y estas personas nuevas en la fe se están confrontando con esta realidad compleja. Y Pablo no los deja abandonados en cómo tratar las emociones que la muerte trae consigo en los que quedan, en cómo tratar el tema de qué acontece después de ella. No, Pablo busca por medio de su carta establecer el corazón de estas personas que está siendo golpeado, que están siendo apocados por la pérdida de seres amados. Así que a lo largo de esta conversación y trayendo a la luz elementos del texto que leímos, vamos a tratar de responder 3 preguntas que creemos que son necesarias y que el texto de forma clara a nosotros nos lo va a dejar claro. Pregunta 1, ¿por qué necesitamos esperanza? ¿Por qué? Y para esto, más lueguito, vamos a confrontar por lo menos 2 formas con que la gente suele tratar el dolor. Primero, ¿por qué necesitamos esperanza? Segundo, ¿de dónde o cómo obtenemos esta esperanza? ¿Existe una esperanza? ¿Habría una esperanza? ¿Cómo la veo? ¿De dónde la saco? ¿Cómo la obtengo? Y tercera pregunta, ¿cómo puedo yo usar esta esperanza para fortalecer mi vida? Y no solamente mi vida, sino como decía Pablo, anímense unos a otros con estas palabras, lo que implica de que la esperanza tenemos que usarla para fortalecernos cuando el uno o el otro ha sufrido alguna pérdida. Entonces iniciamos con este pensamiento. Todos experimentamos la muerte, ya sea porque perdemos seres amados o ya sea porque en algún momento de la vida, si el Señor Jesús no viene, nosotros mismos la experimentaremos. Y si nos dedicamos demasiado tiempo a pensar en esto, desligado de la esperanza, vamos a tener muy poco éxito lidiando con este tema. Podríamos llegar a extremos donde lleguemos a pensar de que no queda nada después. Y si no queda nada después, entonces ¿de qué sirve? ¿Para qué vale la vida? ¿De qué sirve estar aquí abajo? ¿Cómo podemos llegar a pensar, no, nos vamos a desaparecer? Y verá el universo impersonal, ¿qué es lo que hace con nosotros? O nos podemos sumir en la pena y vivir esta vida aquí abajo con una depresión y una tristeza incontrolable que comienza ya a lacerar y destruir las fibras de nuestro corazón. Por lo menos 2 formas, habíamos dicho hace un ratito, 2 formas en las cuales la gente trata de lidiar con la muerte y no encuentra tanto éxito. La primera forma de mitigar el dolor puede ser la forma estoica. Los estoicos, esa escuela filosófica griega que hablaba del trato duro del cuerpo, de la austeridad, del autolimitarse, del refrenarse. Bueno, este estoicismo o esta forma estoica de enfrentar la muerte va a hallar luz en frases como estas. Ya deja de llorar, no se puede hacer nada. Llorar no va a traer de vuelta a tu ser querido. Fuerza, no llores más, no des lugar a esos sentimientos. No te sumas en la autocompasión. Vamos, levántate.
Y lo triste de esta forma es que las emociones se reprimen. No existe ese lenguaje que es propio de la persona que ama. 1 Corintios 13 decía de que el amor es sufrido, y especialmente cuando se pierde a un ser amado. Ese sufrimiento es la muestra de que se ha amado de verdad. Sin embargo, muchas personas al momento de enfrentar la muerte de un ser amado, asumen que hallarán respuesta o consuelo, entre comillas, si no abrazan y aceptan las emociones que esto trae. Llorar hasta que no queden lágrimas en los ojos, llorar hasta que se haya llorado todo lo que se tenía que llorar. Pero la forma estoicista la niega. Otra forma también de mitigar, entre comillas, el dolor, puede ser la forma moderna. Lo interesante de la forma moderna es que va a obedecer a un secularismo extremo, donde la figura de Dios, la figura divina, no está presente. Y por lo tanto las realidades que están dentro de Dios son suprimidas y de alguna manera son absorbidas por las pocas herramientas que un secularismo, obviamente sin Dios, puede ofrecer. Entonces pueden decirte cosas como estas: morir es algo natural, es parte de la vida. No hay nada incómodo con la muerte, no hay nada malo o negativo con ello. Solo ponlo así: tú mueres, y el día en que mueres, lo que queda de tu ser, suena hasta poético, ¿no? Lo que queda de tu ser, tu cuerpo, volverá a la tierra, se descompondrá y nutrirá a las plantas y a la nueva creación de flores y otros animales que se alimentarán con ella. Y más o menos haciendo eco del Rey León, ¿se acuerda? En la primera película, la famosa canción de El ciclo de la vida. Pero eso para los animales, ¿no? Los seres humanos somos otra creación, hay razón, somos imagen y semejanza de Dios. Pero sin embargo, esta forma moderna de ver la muerte va a negar esas realidades de qué acontece después de que morimos. Y simplemente, si quiere verlo de una forma cruda, usted y yo nos convertimos en fertilizante para los nuevos seres que se van a alimentar o que van a crecer de la tierra donde hemos sido colocados. Claro, si es que nos entierran, ¿no? Pero en todo caso, hay una aniquilación de la persona. Inclusive hasta dentro de estos círculos se dice, una vez que tú mueres, simplemente tu conciencia se pierde y tú dejas de ser. Y aquello que haya quedado de ti, más o menos lo inmanente, más allá de lo del cuerpo, ¿no? Y aquello que haya quedado de ti se unirá al cosmos impersonal que nos rodea. La gota de agua vuelve al océano para volverse a convertir en lluvia. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Eso verdaderamente arregla el problema? ¿Eso verdaderamente me está diciendo la realidad de lo que acontece cuando la muerte toca la puerta de los nuestros o de nuestra propia vida? La verdad es que eso no arregla nada. Uno, porque entonces, ¿para qué las emociones que tenemos? ¿Para qué los vínculos que establecimos cuando estuvimos vivos? ¿Para qué tratar de haber vivido una vida saludable o correcta, si quiere verlo así? Y por último, ¿qué sentido tiene al final del camino? Y hay consideraciones que uno las tiene que tener muy claras desde el principio. En primera cosa, la muerte no es algo natural desde la perspectiva de Dios. Dios no diseñó este mundo para que sufra la corrupción. Y Dios no diseñó a la humanidad para que la muerte, la destrucción y la descomposición sea parte de su realidad. La muerte es un intruso. La muerte es algo que no estuvo dentro del diseño original. Es una aberración. Usted se imagina
cuando se lleva a cabo el primer asesinato en el género humano, un hermano contra otro. Y Abel el primer día, aunque está muerto y sin respirar, aún conserva el color, pasan las horas, su madre Eva, su padre Adán están por allí caminando y en cuestión de horas luego ven el rigor mortis del cuerpo de Abel, pasan las horas y luego el color del cuerpo comienza a cambiar y esos tonos entre morado, verduzco y una cosa toda complicada, luego el cuerpo comienza a hincharse, perdóneme, es una completa cosa horrible. Es horrible. El proceso de descomposición es una aberración y Dios no lo diseñó. Inclusive si usted revisara rápidamente la historia antigua de cualquier cultura, o sea, vamos a términos generales, cualquier cultura, cualquier mito, cualquier saga, inclusive de las religiones paganas de la antigüedad, sucede que todas las religiones alrededor del mundo coinciden en un hecho, de que la muerte no es algo que se debe de asumir como normal. Y en todas estas sagas se pelea contra la muerte, se vence la muerte, hay un campeón victorioso que destruye aquel imperio del inframundo. Parece que de alguna manera las religiones antiguas tienen este mismo sentir, que el Génesis a nosotros nos lo deja claro. La muerte es un intruso que Dios no lo diseñó jamás para la humanidad. Así que toda la humanidad en su conciencia colectiva sabe que esa no es la manera en que deberían ser las cosas. Y eso es algo que en nuestro corazón se tiene que quedar muy claro. La muerte no fue el diseño de Dios para la humanidad. Ahora, ¿por qué estas personas que dicen o que ven la muerte con naturalidad, por qué dicen que esto es así o tiene que ser así? Y tendríamos que preguntarnos, o mejor dicho, decir, ¿por qué están equivocados? Ok, hay un punto interesante. Desde la perspectiva relacional. Si fuese así, si esta normalidad fuese real, el género humano, es decir, en ninguna cultura debería existir el luto. Deberíamos ser casi que como las plantas. O sea, las plantas están allí. Se cae el fruto, se cae el mango y la planta ni llora ni ríe, porque sencillamente es natural que se caiga el fruto. Así de simple. Más o menos seamos una planta. Pero sucede que no. Alguien parte, alguien se va y nuestro corazón inmediatamente guarda luto y hay dolor. Si fuese natural, el luto y el dolor serían cosas antinaturales en nosotros. Si fuese así, entonces toda emoción humana debería ser antinatural en nosotros. Y si es así, entonces todas nuestras relaciones significativas, esas relaciones que nos han forjado, que han sido relaciones duraderas, de amor, de compromiso, de responsabilidad, toda la gama hermosa que una sana relación nos puede ofrecer, deberíamos considerarlas antinaturales. Pero solo contemple eso. Sucede que en vida pasa todo lo contrario. Establecemos relaciones significativas que nos edifican, que las deseamos mantener toda la vida, que anhelamos que nunca se acabe o que nunca se vaya tal o cual persona. Y sin embargo, cuando viene la muerte, esa relación se corta. Y ese corte produce dolor. Y ese dolor acarrea tristeza. Perdóneme, entonces, si fuese esto algo natural, el luto no debería existir en ningún sentido. Y si asumimos que la raza humana ya tiene algunos miles de años sobre la faz de esta tierra, ya es tiempo suficiente, hablando evolutivamente, ya sería tiempo suficiente en que el género humano se haya adaptado a eso. Y la conciencia colectiva dice que no, hay dolor, porque hay relaciones que se han cortado y hay seres que se han amado y que se han ido. Y el otro punto es interesante.
¿Es la muerte el último escalón y ahí se acaba todo? Y el tema de este razonamiento es que, si es que es así, ¿sabe qué? No habría tanto miedo en pensar de que la muerte y con eso se acaba todo. O sea, eso la verdad no trae ningún temor. Pero hay un sentido, inclusive en la conciencia colectiva humana, de qué pasa si después de esta línea que se llama la muerte, existe otra realidad. ¿Qué pasa si existe otra realidad? Y esa incertidumbre o ese desconocimiento es lo que puede traer temor al corazón. ¿Qué pasa si muero? Y al segundo, mi conciencia, mi ser, despierta en otra realidad. Ay, ay, ay. Entonces la forma moderna de ver no recopila o no considera la información sobre qué hay después de morir. Volvamos ahora con Pablo. Pablo nos dice en esta carta a los tesalonicenses, primera cosa, que es lógico y es apropiado, eso sí es natural, eso sí es normal, es propio, es apropiado que sintamos dolor. Porque el episodio de la muerte es una aberración no diseñada para la humanidad y nuestras conciencias y nuestro corazón clama por eso. No es natural, no debe ser así, no debió haber sido así. Pablo dice de que es necesario llorar y guardar luto. ¿Por qué dice Pablo? Porque cuando él escribió, ¿se acuerda lo que leímos? Decía, porque no queremos que ustedes más o menos lloren o se aflijan como aquellos que no tienen esperanza. Pablo me está planteando algo muy interesante desde esas primeras líneas. El mismo Pablo me está diciendo de que yo tengo que llorar y yo tengo que gemir y guardar luto, porque esta aberración que se llama la muerte se ha experimentado por alguien que yo amo, pero al mismo tiempo este luto y este lloro tiene que ser acompañado con esperanza. Yo puedo llorar sin esperanza, como también puedo llorar y guardar luto con esperanza. Jesús, por si acaso, y este episodio lo recoge Juan también en su Evangelio. Ya ve por qué para Jesús el tema de la resurrección es un tema de alegría y un tema trascendental, a la verdad. Jesús está frente a la muerte de un amigo. Se ha muerto Lázaro. Jesús tiene dos amigas, Marta y María. Tienen un diálogo teológico allí medio interesante. Sabemos que resucitará en el día de la resurrección, Señor. Bueno, si hubieses llegado antes, esto no hubiese acontecido y todo. Ya lleva 4 días allá adentro en la tumba. Obviamente ya hiede eso, ¿no? Ya lleva allá adentro 4 días, Señor, y todo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Se pone a llorar con sus amigos, con sus amigas. Se pone a llorar con ellos. ¿Y por qué llora? ¿Por qué Cristo Jesús, la imagen misma de Dios, Dios mismo hecho hombre, comienza a llorar frente a un sepulcro? Dios sabe que la muerte es algo que no fue diseñado para nosotros. Y su llorar nos deja ver de que eso no debería haber sido así. Y después, cuando uno lee el Evangelio de Juan y uno puede ver las frasecitas en griego, ahí sí ayudan esos manuscritos, cuando uno ve las frasecitas en griego, cuando Jesús exclama, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Abran la piedra. Y esas frases están construidas de una manera en que se ve en Jesús indignación. El Cristo está indignado. Tengo a un Cristo que llora, por un lado, por la aberración terrible que ha tocado a su amigo. Y por otro lado, tengo a un Cristo que está molesto
molesto de que esta sea la realidad que viven los seres humanos. En el Imperio Romano se morían a millares surgir en todas partes. Así que contemplar la muerte es terrible. Y Jesús llora y actúa de esa manera. Y de un solo grito los manda a llamar: ¡Lázaro, sal! Y Cristo prueba desde ese milagro de que la muerte a Dios le molesta. Y Dios también se entristece. Y créeme que si tú o yo hemos perdido a un ser amado y a un ser querido, tú y yo podemos estar seguros de algo, de que en ese momento, mientras tú estás llorando, el Señor Jesús está llorando junto contigo. Porque Él sabe que la muerte es algo que Él no diseñó, ni para ti ni para mí. Y sabe Él el dolor que la pérdida causa. Llora junto contigo y se siente molesto por eso. Vamos a revisar también un texto en el libro de Hebreos para que usted se dé cuenta de algo que por lo menos está presente en la teología del Nuevo Testamento. Hebreos 2, del 10 al 18. Tranquilos, yo se los leo. Dice así el texto. Hebreos 2, del 10 al 18. Dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, convenía de que Dios perfeccionara mediante el sufrimiento de la cruz, la muerte en la cruz, se refiere el autor, mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Hemos sido engendrados en Dios, ¿se entiende? Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: y yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Dice: por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, y esto es interesante, Cristo anuló mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al maligno, al acusador, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, es decir, nosotros somos descendientes de Abraham por medio de la promesa. Por eso era preciso que en todo se asemejara a nosotros, que sea igual a nosotros, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Lo que llama la atención en el verso 14 es: Él también compartió la naturaleza humana para anular mediante su muerte a aquel que tiene el imperio de la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando yo entiendo y voy profundizando cada vez más en el Evangelio? Comienzo a entender que esos dos renglones de que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras comienzan a trabajar con nuestros corazones. Y si bien el dolor puede inundar nuestra vida y es propio, es lícito llorar, gritar, tirar tripa, saliva, moco, lo que sea, cuando se está llorando, pero al mismo tiempo yo debo de tener la esperanza de la resurrección junto conmigo, porque yo sé de que Cristo con su sacrificio venció el imperio de la muerte, porque se hizo como yo. Él entiende, no solo ver morir, así como vio morir a Lázaro, como probablemente vio morir a José, su papá adoptivo, como probablemente vio morir a otras personas, sino que Él mismo abraza la muerte como parte de su realidad, como mi representante, mi sumo pontífice, mi sumo sacerdote, Cristo Jesús. Entonces,
aún hasta por la evidencia de Hebreos y de Primera Tesalonicenses, podemos decir, la muerte es un verdugo y es un acreedor, como que quiere cobrarle una deuda a toda la raza humana. Y Cristo se ha convertido en la muerte de la muerte. Y este texto de Oseas, usted lo puede revisar en su casa, si tiene Reina Valera del 60, creo que allí el texto de Reina Valera del 60 es mejor en este texto. Pero Dios mismo está hablando con el profeta, y el profeta está escribiendo, ¿no? Palabra inspirada de Dios, ¿entiende? Y Dios mismo dice, muerte, yo seré tu muerte. Es un Dios que se toma en serio esta aberración de la muerte, que la destruye con un fin, como decía el autor de Hebreos, de ser mi mejor representante, de ser mi sumo pontífice, de ser mi hermano mayor, de ser el mejor auxiliador, consolador, ayudador, al cual yo puedo acudir siempre. Cristo resucitó, y eso a usted y a mí nos llena de ánimo y nos llena de valor frente a momentos así. Nuestro gran sumo sacerdote lo cambió todo, si usted se da cuenta. Y ahora el punto es, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Porque tal como decía el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, los que durmieron, o de los que duermen. Y es un eufemismo muy delicado con el cual en las Escrituras se habla de la muerte de alguien que ha puesto su confianza y su convicción en el Señor. Si ponemos nuestra confianza en Él, este es un regalo maravilloso que nos entrega el Evangelio. Y por lo tanto es una esperanza que puede pararse frente a la muerte y, si es posible, comenzar a dialogar, ¿no?, hipotéticamente con la muerte y poderle decir a la muerte, muerte, tú no eres para siempre. Y probablemente la muerte en esta escena hipotética puede decir, si yo maté a tu Cristo en la cruz. Y por el Evangelio podemos responder con todo el valor y decir, sí, murió, pero también resucitó para llevar a todos sus hijos a la gloria. Y poderle, como a veces los niños hacen cuando juegan, ¿se acuerda? Ña, 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 ña. Poderle decir a la muerte, y al final, tú serás destruida por el Señor en su segunda venida. Y es el boom, es la bomba que Pablo entrega en Primera Tesalonicenses. El día del Señor viene, y cuando el Señor venga, los primeros en recibir el regalo serán los que durmieron en Él, serán resucitados. Saldrán de sus tumbas, romperán los sepulcros, porque el Creador, el Salvador, los quiere para sí. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos llevados con ellos junto al Señor, para recibir al Señor en el aire. Y esa palabrita es interesante, ya vamos a ver por qué. Pero mientras tanto, así como en el mundo antiguo, o cuando usted le pregunta a los abuelos, hasta el día de hoy se practica eso, cuando el bacalao le ponen sal para Semana Santa, ¿se acuerda? En culturas pescadoras, para que la carne del pescado no se dañe, frotar con sal, para que la sal evite la corrupción. Si queremos usar esta analogía, nuestras emociones de dolor, angustia, llanto, frustración, que son lícitas, tenerlas y expresarlas y llorar a más no poder cuando hay que llorar, a esas emociones yo las tengo que frotar con esta sal de esperanza. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con mis emociones a flor de piel y no tengo una esperanza certera a la cual aferrarme, yo me puedo hundir en mis emociones y desarrollar aún hasta conductas y tener efectos contrarios, lesivos, dañinos para mi propia vida. Así que mis emociones, que son propias, yo las tengo que frotar con la sal de la esperanza.
la sal del Evangelio que me preserva para el día final. Y ahora viene lo interesante. La promesa cristiana acerca del futuro es única. Oiga, usted puede leer libros, conversar con pastores que vienen de culturas como pastores en la India, pastores en Sri Lanka, pastores en Indonesia, o pastores que salen de un trasfondo a veces shintoísta, taoísta, qué sé yo. Y uno les puede preguntar, ¿qué diferencia el cristianismo en cuanto a sus conceptos de la vida después de la muerte de otras religiones? ¿Se parecen las otras religiones al cristianismo? Y todos estos pastores e hijos de Dios que han salido de esos contextos van a decir, la oferta del cristianismo es única. No existe ninguna otra forma de credo o religión, por lo menos de este lado del mundo. ¿Y por qué? Porque la mayoría de esas religiones hablan de que cuando una persona muere se despersonaliza. Ya no hay conciencia, ya no hay individualidad. ¿Se acuerda? Soy absorbido por el cosmos y me pierdo en el cosmos. Oh, ya dejo de ser yo, porque soy parte de una cosa impersonal y más grande. Complicado eso, ¿no? O dentro del hinduismo, llegar al nirvana, que es la aniquilación total. Ya no queda nada de mí. ¿Qué sé yo? Pero sucede que en el cristianismo la oferta es única, porque Jesús tiene frases como estas: donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. ¿Qué es eso? Mi individualidad va a ser guardada aún después de la muerte. Juan, en su carta apocalíptica, establece un concepto de que él contempla a las familias de la tierra que están frente al trono del Cordero y adorándole por siempre. ¿Familias? ¿Cómo es eso? Mi individualidad no se pierde, se mantiene. Familias, dice Juan en su carta apocalíptica. Jesús dice de que va a ser como una gran fiesta, un gran banquete en el día de su venida. Las relaciones serán eternamente lo que siempre debieron haber sido sin el pecado de por medio. Poder amar y ser amado de forma plena y única, no solamente de Dios, que es la fuente de vida, amándome a mí o amando al resto de la humanidad salvada por Él, sino también entre nosotros los seres humanos, volver a gozar ese sentido de unidad, de hermandad, de ser una gran familia humana. Era el sentido de la creación allá en Génesis, en el capítulo 1. La humanidad vuelve a ser restablecida con un concepto correcto, perfecto, completo, maduro, de amor, de satisfacción. Mi individualidad es guardada. Mis relaciones son plenas, son eternas. Y lo mejor de todo es que Dios nos reserva, como dice Pablo, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y ese término es interesante, ¿sabe por qué? Porque esa era la forma en que se describía esa palabrita, encontrarse. Era una palabrita que se usaba en la Roma imperial cuando venía un general vencedor de alguna batalla y la ciudad o el pueblo salía a recibirlo afuera de las murallas de la ciudad, lo recibían y lo acompañaban al ingreso a la ciudad. ¿Y qué es lo que acontece al final de la historia? Cielos nuevos, tierra nueva. Viene el Señor por segunda vez. Los muertos en Cristo resucitan primero. Nosotros somos llevados juntos con el Señor y somos parte del desfile triunfal donde Dios decide hacer las cosas todas absolutamente nuevas. Y nosotros de por medio, que es lo mejor. Esta oferta no la tiene ningún otro tipo de credo, ningún otro tipo de religión, pero sí la esperanza que Jesús nos trajo por medio del Evangelio, de su muerte, de su resurrección. Así que si usted está atravesando un tiempo de dolor, o si la angustia o la amargura han hallado demasiado lugar en su corazón, es momento
de tomar un poco de esta sal preciada y hermosa y comenzar a frotar nuestra propia alma frente a estas realidades. Llorar sí, pero llorar con esperanza. Gemir sí, pero sonreír al final. Ver lo aborrecible de un evento, pero enfocarnos en aquel mañana donde Dios restaurará a la humanidad y a toda la creación junto con Él, con nosotros de por medio. Así que vamos orando y pongamos nuestras almas y nuestros corazones delante del Señor. Te damos gracias, Señor, porque estas palabras, como decía Pablo, pueden alentar el corazón. Estas palabras afirman el corazón y no solamente nos consuelan frente a la partida de quienes amamos, sino que también nos preparan si aquel día nos llegase a tocar. De tal forma que cuando aquel día llegue, podamos decir: muerte, mi Señor fue tu muerte. Y aunque cruzo por el umbral, yo sé que mi Redentor vive y que me espera con los brazos abiertos del otro lado. Y te pedimos, Señor, que a lo largo de este año, estas esperanzas que salen de tu evangelio, estas esperanzas que salen de tu vida, de tu muerte, de tu resurrección, sean las esperanzas que inunden nuestra vida y que frente a la aflicción del mundo, estas esperanzas sean las que nos hagan sabernos victoriosos en este mundo caído que espera la renovación que viene de ti. Te damos gracias, Señor, por ello. Y no está de más, Señor, poner delante de ti el futuro de nuestra nación en el siguiente periodo presidencial. Anhelamos, Señor, que tú libres al Ecuador de tanta maldad, corrupción y destrucción que nuestros ojos han visto, y que traigas tú, Señor, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo para ganarlo, pero que le concedas a nuestro país, por favor, un tiempo de refrigerio, un tiempo de recuperarse y sobre todo un tiempo de volverse a ti. Te damos gracias, Señor, por ello. Bendice nuestra vida y acompáñanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana. Chao.